Buenas tardes, jóvenes. Hoy, siguiendo con el tema de programación orientada a objetos, vamos a ver lo que son los diagramas de clase y la herencia. Empezaremos con el concepto de una clase, qué es una clase, cómo se diagrama. Después veremos diferentes relaciones de asociación, agregación, composición. Veremos también las relaciones de herencia. Y finalmente se tratará de implementar una clase en base a su diagrama de clase. Bien, vamos a empezar entonces con los conceptos de diagrama de clase. En ingeniería de software, un diagrama de clase en un modelo unificado es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrado en su clase, su sistema, sus atributos, operaciones y métodos y sus relaciones entre objetos. UML proporciona mecanismos para representar los miembros de la clase como atributos, métodos, así como la información adicional de ella. Van poniendo su nombre, por favor, para registrar la asistencia. Acá tenemos un diagrama de ejemplo de clase persona. Aquí tiene un nombre y tiene un carnet de identidad, la persona. ¿Ya? La persona es la clase padre para un trabajador y para un estudiante. ¿Qué significa eso? Clase padre. Significa que, por ejemplo, todos los estudiantes o todos los trabajadores son personas. Entonces, yo defino ciertas cosas en la clase persona, por ejemplo, el nombre y el carnet de identidad, y ya de por sí los hijos, trabajador y estudiante, tienen también eso. Ahora, trabajador está compuesto por PAS y PID. Ya este viene a ser un trabajador técnico y este viene a ser un trabajador investigador. Un estudiante es clase padre para estudiante de grado, de carrera, así como ustedes, como para estudiante de doctorado, un estudiante que ya tiene una carrera. Fíjese, un estudiante aquí debería tener registro y acá un estudiante de grado tiene una titulación, una carrera que va a estudiar. Un estudiante, si es de doctorado, tiene un programa y tiene que realizar una tesis. Fíjense, cada diagrama tiene tres cuadritos. Cada clase tiene tres cuadritos. El primer cuadrito viene a ser el nombre de la clase. El segundo cuadrito, los atributos o variables que tiene la clase. Y el tercer cuadradito debería tener los métodos de la clase. Ahora bien, hay acá clases que no tienen método. ¿Ya? Y acá hay otras que sí tienen. Un método viene a ser una acción, una función, un procedimiento que va a hacer. Y los atributos es una variable que significa algo. Estas flechas negras oscuras son composición. Significa que un trabajador está compuesto de alguna de estas entidades. Y estas entidades no funcionan sin que exista un trabajador. Ahora, esta flecha así transparente, con un triángulo para arriba, se llama herencia. Significa que esta clase deriva de esta otra y esta deriva de esta otra. Esta clase ya tiene los métodos y atributos de esta y ya tiene los métodos y atributos de esta. Sirve para utilizar código. Ahora acá hay una relación. Esta otro rombo, pero sin estar negro, significa que este trabajador, este departamento está compuesto de trabajadores. Pero no importa si es que hay o no trabajadores. En cambio acá en estas flechas negras, sí importa. Lo mismo acá, el departamento está compuesto de estudiantes de grado, pero no es importante. Un doctor y un departamento tienen una relación.
Entonces así se relacionan cada una de las clases. Este lenguaje, así para mostrar todas las clases de forma gráfica, se llama UML y es el lenguaje de modelado. Se supone que en base a este diagrama, usted se pone a programar. Entonces acá vamos a ver algunos conceptos. Si es que en el diagrama hay un más, significa que es público. Cualquiera puede acceder. Si es que es un menos, es como cuando poníamos en la clase menos menos guión. Es un privado. Protegido es algo híbrido que no se utiliza en Python. Derivado tampoco se puede utilizar. Y paquete, bueno, si es que es un paquete, una agrupación de diferentes archivos y clases. Entonces, para especificar la visibilidad de un miembro de la clase, se coloca uno de los siguientes signos, ¿no? Un diagrama de clase puede tener, por ejemplo, una clase que sería un objeto o persona misma en la cual se especifica una acción y especificación. Las propiedades de los objetos que tienen propiedades y operaciones que contienen un contexto o un dominio. Los primeros dos ejemplos son clase de datos y el tercero viene a ser una clase lógica de negocio. Dependiendo de quién diseñe, el sistema se puede unir los datos con las operaciones. El diagrama de clase incluye mucha información, como la relación entre un objeto y otro, la herencia de propiedades de un objeto a otro, conjunto de operaciones, propiedades que son implementadas en una interfaz gráfica. Presenta la clase del sistema con sus relaciones estructurales y de herencia. El diagrama de clases es la base para elaborar una arquitectura, modelo vista controlador o modelo vista paquete también. Entonces, podemos decir también que una clase puede tener diferentes ámbitos. Puede tener un clasificador, que son estáticos, son cuando tenemos valores que son lo mismo para todas las clases, para todos los objetos de la clase. Y tenemos miembros de instancia cuando para cada instancia, para cada objeto, los datos son distintos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Por defecto, va a ser un miembro de instancia. Pero si queremos decir que es clasificador, que es lo mismo, hay que subrayarlo el nombre. En el diagrama anterior, vemos que todos son públicos y no hay ninguno que sea, clasificador, todos son de instancia, es decir, cada uno va a tener esos valores diferentes. Continuando, veremos qué relaciones hay entre clases. Así como he visto la flecha de que un auto se compone de ruedas, o un departamento de trabajadores, o un doctor hereda de persona o de trabajador, todo eso se llama relaciones. Una relación es un término general que abarca los diferentes tipos específicos de conexiones lógicas que se pueden encontrar en los diagramas de clase y objeto. UML presenta las siguientes relaciones. Tenemos relaciones de herencia, puede haber herencia simple o múltiple, y tenemos relaciones de enlace, asociación, agregación y composición, entre otras. Entonces las relaciones nos indican en el diagrama que las clases se están asociando entre ellas de alguna forma, que tienen algo en común entre ellas, ya sea una es parte de otra o una interactúa con otra clase. Bien, acá tenemos las relaciones de herencia simple y múltiple. Las primeras relaciones que vamos a ver. Una de las características principales de la orientación a objetos es poder asociar objetos o clases UML con características y operaciones que pueden heredarse entre ellos, siempre y cuando estos estén ligados en un entorno común. Por ejemplo, no es fácil determinar que radio, televisión y lavadora tienen atributos y operaciones en común, como poseer un interruptor, un cable de energía eléctrica y operaciones de encendido y apagado, que los identifican como la superclase, como parte de la superclase electrodomésticos. La orientación a objetos se refiere a esto como herencia, y en UML se denomina generalización, la cual está representada por una línea continua que va desde la clase subordinada hasta la clase principal, o la clase padre, conectada con un rectángulo vacío, en realidad un triángulo vacío, como se observa en la figura.
No hay multiplicidad ni roles. Siempre hereda. Fíjense acá la superclase es electrodoméstico. Y radio, televisión y lavadora van a heredar de este electrodoméstico. El electrodoméstico va a tener un cable, un interruptor y va a tener las operaciones de encendido y apagado. Eso de por sí, a través de la operación de herencia, va a tener radio, televisión y lavadora. Pero por ejemplo, radio va a tener parlante, va a tener antena. Televisor va a tener pantalla, va a tener canales. Lavadora va a tener velocidad y otras características más, ¿no? Entonces, pero ya no programamos lo que es común para las tres clases, solo programamos lo que cada uno es diferente. Entonces me ahorra cierto código, aunque también se puede chipar y se puede complicar y ustedes mismos pueden tal vez escribir una función en la clase padre y en la clase hijo. La herencia es un mecanismo de la programación orientada a objetos que sirve para crear clases nuevas a partir de clases preexistentes. Se toman o heredan atributos y métodos de las clases viejas y se modifica para modelar una nueva situación. La clase de la que se hereda se llama clase base y la que se construye a partir de ella se llama clase derivada o clase hijo. La clase base también se llama clase padre. Si nuestra clase base es el punto en la clase punto estudiadas en unidades anteriores, puedo crear una nueva clase la siguiente. Por ejemplo, ya hay una clase punto y tenemos la clase punto 3D. ¿Cómo se define? Se pone class.3D y entre paréntesis se pone la clase de la cual yo derivo. En este caso, la clase que yo derivo es punto. Y acá tenemos su constructor, su init, que tiene x, y, z, fíjense, todo en cero, pero hace un super significa llama al constructor de mi clase padre, llamo a mi clase padre y a su init mismo del padre, y le paso x y y, porque punto está compuesto de x y y, punto en 3D está compuesto de x, y, z, y solamente programo lo que es la z. Y tengo acá una propiedad para la z y para poner a la z, pero no tengo para para la z, o sea, yo no tengo para la x y la y, porque la x y la y ya están en la clase padre. Acá tengo una función que lo convierte el punto a una string. Entonces acá, ¿qué es lo que hace? Yo tengo una función que convierte a string de mi padre, pero esa solo va a tener x y y. Y a esa le aumento 2 puntos y le aumento el string de la z, que no tiene el punto 3D. Ahora la distancia. ¿Cómo calcularían la distancia de 2 puntos? Bueno, acá lo está calculando todo porque sería otra estructura, otra fórmula si quisiéramos nosotros para lo que es 2D, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que hace? Multiplica x al cuadrado, la distancia de y al cuadrado, z al cuadrado, las tres diferencias y lo saca raíz cuadrada, ¿no? Bien, acá tenemos dos objetos y veremos sus atributos. Por ejemplo, acá tenemos P, que es punto, X y Y, tiene estos atributos por defecto, tiene X, Y, distancia, X, y P3D, que es de la clase punto 3D, se le pasa un nodo 3 y tiene casi los mismos atributos, pero aparte tiene la Z, ¿no? Tiene la Z que me hace tener otro valor más porque es un punto del 3D. La función super me proporciona una referencia a la clase base, a la clase padre. También se puede ver que se puede reescribir el método str y distancia. Fíjense acá, str se reescribió pero reutilizando la clase padre. En cambio, distancia se reescribió por completo. Acá tenemos la distancia de un punto x 5,6. ¿Cuál es su distancia? ¿Y cuál es su distancia
de un punto 3D. Y acá tenemos, si imprimimos su X, su Y y su Z de cada uno de los valores que nos ha dado. Bien, continuando con herencia, vamos a seguir repasando. Vamos a decir que es una de las técnicas y premisas de la programación orientada a objetos, la cual permite a los programadores crear una clase general primero y luego más tarde crear clases más especializadas que reutilicen código de la clase primera. La herencia también le permite escribir un código más limpio y legible. La clase base también a veces se conoce clase abstracta, pero eso significa que ningún objeto se va a instanciar de esa clase. Clase padre le permite definir una clase que puede heredarse a otras clases, los atributos y comportamientos definidos en los métodos de esta. Acá tenemos una persona. Una persona tiene cédula, un nombre, un género, un apellido y también puede hablar, ¿no? Esa es la clase. Acá en la clase padre ilustramos el concepto de herencia. Damos el caso de dos clases que tienen algo en común. Ambas son personas con atributos personales y comportamientos típicos como hablar, comer, caminar. Entonces, para esto se crea una clase base llamada persona. A continuación, un ejemplo de la clase persona con un método interno. Acá tenemos una clase persona que deriva de object. Acá se le puede poner nada. No es necesario poner que deriva de object porque por defecto todas las clases en Python derivan de object. Tiene un constructor. El constructor tiene una cédula, nombre, apellido y sexo. Tiene también uno que devuelve la misma persona pero en cadena, se llama str. Y acá fíjese lo que devuelve. Tiene una cosa que se llama hablar, un método. Se le pasa el parámetro mensaje y él devuelve ese. Y tiene género que devuelve una F o una M o un desconocido, si es que hombre o mujer, u otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta clase, la clase base. Acuérdense de esta clase base persona. Entonces, vemos que una clase empieza con la palabra class para definir una clase. Luego tiene otra palabra que se llama persona, que es el nombre de la clase. Ahora, entre paréntesis, se le indica object, que viene a ser el padre de mi clase persona. Después tenemos los atributos init, str, hablar y getGénero. Sus atributos son cédula, nombre, apellido y sexo. La instancia de dos nuevos objetos persona sería la siguiente. Acá, por ejemplo, estoy creando una persona que se llama Leonardo Caballero, que es masculino, y otra Ana Poleo, que es femenino. Y acá tenemos, en el primer caso, tenemos la cédula. Este número de acá viene a ser su cédula de identidad. El método constructor init es un método especial el cual se escribe como mi clase y parámetros iniciales de cualquiera, ¿no? Sí, de cualquiera. Acá tenemos el init. Usted puede llamar a esos métodos atributos con la siguiente notación, ¿no? Entonces acá ustedes podrían poner persona.nombre y persona.apellido y también getGénero para obtener su género de la persona. El método str lo convierte a cadena y podrían hacer un print con salto de página. Es cierto formato para poder imprimir, ¿no?, una persona. Ahora, la herencia simple se apoya en el uso de clases base para compartir sus atributos y comportamientos o métodos con otras clases derivadas, como los siguientes ejemplos de supervisor y obrero. Acá tenemos persona, y acá tenemos supervisor, y acá tenemos obrero. Supervisor y obrero son también personas, y tienen todo lo mismo que tenía la persona, y pueden hacer todo lo mismo que podían hacer la persona, pero aparte, el supervisor tiene tareas y tiene permiso, y puede supervisar. El obrero no puede supervisar y tiene tareas, pero no tiene permiso, ¿no? Entonces, ¿cómo se implementa esto? Fíjese el supervisor. Tenemos constructor de la clase supervisor,
le va a aumentar, invoca la misma clase padre, podría poner acá super en vez de persona, célula, nombre, apellido y todo, pero aparte tiene rol y tiene tareas. Esos son nuevos atributos, se les pone aquí al final. Ahora, que devuelva una cadena, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo está haciendo todo desde cero. Podría llamar aparte de la clase padre y concatenarlo como se hizo anteriormente. Aquí lo está mostrando las tareas como una lista, perdón, como una cadena, está haciendo un join separado por coma de todas estas, ¿no? Aquí tenemos la nueva clase, entonces, acá ya estoy diciéndole en esta primera línea que el supervisor deriva de persona. Acá estoy creando su propio constructor, utilizando el de la clase padre, pero aparte, añadiendo el mío. Estoy construyendo un método que devuelve un string, todos los datos del supervisor, y otro método para volver como string todas las tareas que tiene el supervisor. Entonces acá lo crea el supervisor de esta forma, pero fíjese que acá pone cuál es su rol, ¿no? Su rol es archivo. Entonces, de acá si yo quiero imprimirlo, utilizo el método str si yo quisiera para ver sus detalles. Entonces, podría tener también un formato. Esta forma me sirve para hacer un tipo de impresión concatenado en Python para obtener sus diferentes métodos. Fíjense, este supervisor no se ha definido el método getGénero, pero en la clase persona ya existía. Entonces se le puede utilizar así como nombre y apellido. Y cuando dice hablar, dice a trabajar Leonardo. Si desea usar los atributos y métodos heredados de la clase supervisor, se puede imprimir de la siguiente forma, ¿ya? Esos son los nuevos, ¿no? Ahora, también se puede heredar la cadena de documentación, esto no es muy utilizado. Nombre, apellido o cédula que están definidos en la clase persona y que supervisor solamente llama, getGénero también está en persona y supervisor solamente llama. Rol y tareas. Bien, eso viene a ser herencia múltiple, herencia simple, perdón. Supervisor solo heredaba de persona. Obrero solo heredaba de persona. Herencia múltiple es cuando dos padres para un solo hijo. Cuando hay dos clases padres para un solo hijo. Acá padre e hijo son clases padres de alumno. Porque el alumno tiene que ser padre y tiene que ser hijo. Por ejemplo, se dice que una herencia múltiple se presenta cuando una clase subordinada proviene de varias clases principales. Así, por ejemplo, si tenemos una clase padre e hijo, ambos pueden estar contenidos en la clase alumno. La herencia múltiple se define la posibilidad de crear una clase a partir de múltiples clases superiores. Es importante nombrar adecuadamente los atributos y los métodos en cada clase para no crear conflictos, es decir, que tienen que ser diferentes, si no, no hay razón de separar en diferentes clases. Acá tenemos un ejemplo de herencia múltiple. Tenemos la clase teléfono, que tiene un número, tiene telefonear, que es una función, tiene colgar y tiene que devuelve ese número como string. Tenemos la clase cámara, que es una cámara fotográfica. Tenemos acá los megapíxeles, fotografiando, es su fotografía, su función, y devuelve sus megapíxeles como string. Tenemos reproductor, que tiene su capacidad, su función es reproducir MP3, y acá está reproduciendo video, fíjese, y también tiene para devolver como string su capacidad. Ahora un celular moderno, un smartphone, se puede decir que deriva de esos tres. Un celular moderno va a ser como un teléfono, como una cámara y al mismo tiempo como un reproductor.
Y en su inicializador se le pasa el número, megapíxeles y la capacidad, y llama a cada uno de los tres clases constructores. Y en su resultado por ComaString devuelve de los métodos superiores, de teléfono STR, cámara STR y reproductor STR. Entonces, si nosotros tenemos un Mi Móvil que tiene esta información y llamamos a DIR para ver qué tiene, fíjense que tiene todo lo que tienen las clases padres, ¿no? Y tiene su número, su capacidad de megapíxeles y su capacidad de reproductor. Tiene herencia múltiple de información. Tenemos dos métodos para comprobar herencia. Tenemos isSubclass o isInstance. La función isSubclass de una subclase de una clase superior se utiliza para comprobar si una subclase es hija de una clase superior, devolviendo true o false. Por ejemplo, de subclase mueve el teléfono, da true. La función booleana isInstance, objeto de clase, se utiliza para comprobar si un objeto pertenece a una clase o clase superior. Si acá pone isInstance Mi Móvil de móvil, le va a dar true, ¿no? ¿Por qué? Acá Mi Móvil es de la clase de móvil y móvil es hijo de teléfono. Entonces, y subclass me dice si una subclase es subclase de una clase superior, y si instance me dice si un objeto es parte de una clase que le pasemos o su clase padre. Hablando de herencia, tenemos el concepto de delegación. Es cuando una clase contiene como atributos una más instancia de otra clase. Después, cuando veamos agregación y composición, vamos a tener un poco más. Acá, por ejemplo, a partir de la clase punto, podemos crear la clase círculo de la siguiente forma. Tenemos def, ser centro es igual a centro, ser radio es igual a radio. Si nosotros hacemos su str, vemos que ser centro, el centro viene a ser un punto. Entonces, estamos utilizando una variable de tipo punto, y podemos llamar a eso. Ser radio va a ser algo propio de la clase círculo porque es algo nuevo de un círculo. Y creamos el círculo de la siguiente forma, fíjense. Círculo, el centro es un punto y radio es 5. Si yo imprimo, me da ese resultado. ¿Cuál es su centro y cuál es su radio? Cuando hablamos de herencia múltiple, a diferencia de otros lenguajes como Java o C#, en Python permite la herencia múltiple, se puede heredar de múltiples clases. La herencia múltiple es la capacidad de una subclase de heredar de múltiples superclases. Esto puede ser problemático porque si muchas subclases tienen los mismos atributos o métodos, la subclase solo podrá heredar de una de ellas, cuando son repetidos. ¿Ya? Cuando son repetidos. En estos casos, Python da prioridad a la clase que está más a la izquierda en el momento de la declaración de subclase. Acá tenemos la clase de destreza, que tiene un init, área, herramienta y experiencia, y devuelve como string. Tenemos la clase cuadrilla, jefe de cuadrilla, que deriva de supervisor y de destreza. Si nosotros queremos llamar al str, va a ser el de supervisor y el no de destreza, porque está más a la izquierda. Tanto supervisor como destreza tenían su propio str. Entonces acá está haciendo una herencia múltiple. ¿Ya? Un supervisor tiene una destreza. ¿Ya? Un jefe de cuadrilla, perdón. Y un supervisor que tiene una destreza. Ahora vamos a hablar de las otras relaciones que existen, ¿no?, en lo que es programación orientada a objetos. Tenemos asociación. ¿Cómo se lee esto? Acá tenemos unas cardinalidades. Significa de 0 a muchos asteriscos. Y acá también de 0 a muchos. Un rango significa. ¿Cómo se lee? Siempre se lee 1 al lado de lo que yo quiero leer y según esta cardinalidad, lo que yo estoy leyendo. 1 lo que yo quiero leer, según esta cardinalidad, lo que yo estoy leyendo. ¿Qué significa eso? Una persona es suscriptor de 0 o muchas revistas. Así se lee. Una persona es suscriptor de 0 o muchas revistas.
Y acá, ¿cómo se leería? Una revista tiene 0 o muchas personas suscritas. Una revista tiene 0 o muchas personas suscritas. Una asociación representa una familia de enlaces. Una asociación binaria entre dos clases normalmente se representa con una línea continua. Una misma asociación puede relacionar cualquier número de clases. Una asociación que relacione tres clases se llama relación ternaria. Normalmente nosotros vamos a ver relaciones binarias, ¿no? Una asociación se puede asignar un nombre. Acá se llama suscribes, por ejemplo, el nombre de la asociación. Y en sus extremos se puede hacer indicaciones. Este es suscriptor y esta es una revista suscrita. Como el rol de que desempeña la asociación, los nombres de las clases relacionadas, su multiplicidad, esta es cardinalidad o multiplicidad, su visibilidad y otras de sus propiedades. Hay 4 tipos de diferente asociación: bidireccional, unidireccional, agregación, en la que se incluye composición, y la reflexiva, que se relaciona consigo misma. Las asociaciones unidireccional y bidireccional son las más comunes. Esta de acá viene a ser una asociación bidireccional. Cuando hay una asociación unidireccional hay una flecha en uno de los dos extremos. Por ejemplo, una clase vuelo se asocia con una clase avión de forma bidireccional. La asociación representa la relación estática que comparten los objetos de ambas clases. ¿Cuáles son la multiplicidad de las asociaciones? Determina cuántos objetos de cada tipo intervienen en la relación. En otras palabras, es el número de instancias de una clase que se relacionan con una instancia de otra clase. Cada asociación tiene dos multiplicidades, una para cada extremo de la relación. Acá tenemos reflexiva, si es que 1 a 1, 1 y solo 1, binaria si es 0 o 1, en área si es de n a m, en área si son 0 o varios, en área así, estos dos son equivalentes, estos dos formatos, y en área 1 asterisco es 1 a varios, al menos tiene que haber 1 acá. Acá puede haber 0. Entonces, bueno, acá tenemos una asociación unidireccional. Una cuenta tiene una cantidad de dinero. En cambio, un dinero puede estar en muchas cuentas, ¿no? Los pesos, los bolivianos, los dólares, etc. Una cuenta puede tener ingresar y retirar. Es una operación unidireccional. La mayoría son bidireccionales. Una cuenta tiene un cliente, pero un cliente puede tener muchas cuentas. Esto se llama titular de la cuenta. El cliente tiene nombre, apellido, NIF, dirección, y la cuenta tiene balance, límite, fecha de apertura, ingresar y retirar. Acá tenemos una asociación unidireccional y bidireccional. Acá tenemos una asociación bidireccional. Tom es colaborador de Bill y Bill es amigo de Tom. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es una relación ternaria. Son tres clases: empresa, empleado y cargo. Una empresa tiene uno o muchos empleados, un empleado tiene mucho empresa. Una empresa tiene un cargo y un empleado tiene un cargo. Un cargo puede estar subordinado a otro cargo que es superior. Esto es una relación recursiva. Acá tenemos diferentes relaciones. Ejemplo de asociación. Un profesor dirige un departamento y un departamento es dirigido por un profesor. Puede ser que el profesor no tenga ningún departamento también. Y no es posible que un profesor dirija 2 departamentos porque sería muy difícil. Un profesor pertenece a un departamento y un departamento está compuesto por 0 o más profesores. Una cuenta tiene uno o varios clientes y un cliente es titular de 0 o muchas cuentas o algunas cuentas. Un nieto vive con 0 a 4 abuelos, así como Charlie en la fábrica de chocolate. Y un abuelo puede vivir con 0 o muchos nietos, ¿no? Entonces, tenemos acá una empresa
emplea muchos trabajadores, o cero, y un trabajador trabaja para una sola empresa. Lo normal, ¿no? Un docente puede ser coordinador, puede ser dirigido por un coordinador y solo uno, y un coordinador puede dirigir a muchos docentes. Un usuario tiene una AFP y una AFP tiene muchos usuarios. Entonces acá tenemos relaciones de asociación. ¿Ya? Acá están las cardinalidades entre las diferentes clases. Solo se pone el nombre, el cuadrado del nombre de la clase, no se pone el de los métodos y de los atributos. Acá tenemos un ejemplo de una relación de asociación entre taxi y chofer. Un taxi tiene un chofer y tiene una matrícula. La clase de chofer tiene un nombre, por ejemplo, ¿no? Y acá la clase taxi puede imprimir chofer y matrícula. Acá tenemos chofer, fíjense, solo tiene su nombre y acá se le asigna el nombre y devuelve el nombre. Acá taxi tiene una variable de tipo chofer, tiene otra string de tipo matrícula y le podemos asignar el chofer a la matrícula y el chofer a chofer, que le pasamos como parámetro, y la matrícula a matrícula. Podemos imprimir matrícula y imprimir chofer también, ¿no? Obteniendo este método de acá. Y acá yo puedo llamar, crear un nuevo chofer, asignarle a la variable mi chofer, y cuando yo cree taxi, en el constructor le tengo que pasar esta instancia ya creada de la clase chofer. Y ahí yo puedo utilizarlo. Acá vamos a ver un ejemplo en Python de asociación. Tenemos acá una clase A que tiene ABC y tenemos otro método que se llama addNums, que a B se le añade C. Tenemos un objeto B que lo que hace es, tiene D y E, y acá lo que hace, fíjese, es D, E, y acá le pasa a B y a C. ¿Y qué son esos A, B y a C? Pues lo que son esos son otros objetos de la clase A que son parte de la clase B. Por ejemplo, acá yo tengo team, la clase A tiene estos tres parámetros, yo, 2 y 6. La clase B tiene los parámetros 5 y 9. Pero también esta clase B tiene un método que se le puede pasar, ¿ya?, lo que son los parámetros de la clase A. Parámetro B, que viene a ser 2, y el parámetro C, que viene a ser, en este caso, que viene a ser 6. ¿No? Entonces se puede utilizar una clase dentro de otra. Sin restricción, eso viene a ser una asociación. Siguiendo, tenemos otra relación que se llama agregación. Agregación nos da una cierta obligatoriedad. Ya no es una relación así binaria, como una asociación, sino que acá, por ejemplo, una clase tiene que tener profesores y un profesor tiene que trabajar en una clase, ¿no? Si no, no tiene sentido. Es decir, la agregación me da cierto sentido a mi relación. Tiene las mismas cardinalidades, igual que una relación de asociación. Y la agregación o agrupación es una variante de la relación de asociación. La agregación es más específica que la asociación. Se trata de una asociación que representa una relación de tipo parte todo o parte de. Como se puede ver en la imagen, un profesor tiene una clase a la que enseña. Al ser un tipo de asociación, una agregación puede tener un nombre y las mismas indicaciones se usan en los extremos de ambas líneas. Sin embargo, una agregación no puede incluir más de 2 clases. Vimos que en asociación podría haber ternarias. En agregación solo puede haber 2 clases. Y tiene que ser una parte de la otra. Pero las dos pueden existir independientemente. Una agregación se puede dar cuando una clase es una colección a un contenedor de otras clases. Pero a su vez, el tiempo de vida de las clases contenidas no tiene dependencia fuerte del tiempo de vida de la clase contenedor. Por ejemplo, un profesor
tiene muchas clases, muchas clases, pero cada clase puede ser independiente de los profesores, ¿no? Si no existiera este profesor, puede ser otro. Ya hay independencia. En UML se representa con un rombo hueco junto a la clase contenedora. Esta es la clase contenedora y esta es la clase contenida. Acá tenemos un ejemplo. Una laptop contiene cámara web, micrófono e impresora. Entonces acá tenemos también otro ejemplo. Una agenda contiene contacto. Bien, acá tenemos la implementación de agenda. Tenemos contacto, fíjense, que tiene nombre y teléfono y su propio constructor. Tenemos acá agenda, que va a utilizar un arreglo, un vector, una lista de contactos. Así la agregación se utiliza así. No es que llamamos solamente a los métodos de la clase, sino como es un contenedor, va a tener acá un atributo que va a ser un objeto de la clase, de la otra clase, o va a ser un vector, como en este caso, porque una agenda tiene muchos contactos, ¿no? Y acá ya añade, ¿no?, a la agenda cada uno de los contactos que se van creando ahí. Juan, Pepe y Luis. Entonces, esta no es una relación básica, como era la asociación, sino que agregación. Una clase tiene que ser parte de otra, pero pueden existir también independientemente. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la clase A, la clase B, y fíjese acá, ya no es que llamaba solamente con el método ADNUL, sino que una de sus atributos tiene que ser de la otra clase. Entonces la clase B es contenedor de la clase A. Es una agregación de la clase A. Similar código, pero de una lógica distinta. Ya acá ya no llama a un objeto de la clase A, sino ese objeto él ya lo tiene como un atributo. Ahora vamos a hablar de composición. Fíjense esta imagen para entender el concepto. Almacén está compuesto de cuentas y de clientes. Pero un almacén, un cliente puede existir independientemente del almacén, pero una cuenta no puede existir independientemente del almacén. Esto dice acá. La representación en UML de una relación de composición es mostrada como un diamante o como un rombo relleno del lado de la clase contenedora. Es decir, al final de la línea que conecta la clase contenido con la clase contenedor. El rombo negro muestra una relación de composición. El almacén está compuesto de cuentas. Si se elimina el almacén, las cuentas por sí solas no tienen sentido como una entidad separada del almacén. Y si se elimina también, el rombo sin rellenar muestra una relación de agregación. El almacén tiene clientes. Si se elimina el almacén, los clientes van a ir a otros, no van a desaparecer. Su razón de existir sigue teniendo sentido sin el almacén. Esa es la diferencia. Este es contenedor de ambos, pero desde el punto de vista lógico, este cliente puede existir aparte del almacén. En cambio, estas cuentas de almacén solo existen si existe el almacén. Acá tenemos un ejemplo. Una computadora. Si se elimina la computadora no tiene sentido la CPU, pero sin embargo sí tiene sentido la pantalla porque se puede utilizar en otra computadora. Por ejemplo, acá tenemos también otra clase donde una persona puede tener categoría, pero sí o sí va a tener un domicilio, ¿no? Puede tener algún tiempo en sucursal y esa sucursal va a tener una sucursal. Y se puede relacionar con una postulación, ¿no? Entonces tenemos ahí diferentes asociaciones. Agregación no es obligatorio. Composición sí es obligatorio. Ambos son contenedores. Relación es solamente una relación. Acá tenemos la implementación de este diagrama.
de persona que tiene un domicilio, una categoría, su constructor, su apellido, su nombre y su postulación, ¿no? Fíjense acá, está llamando a postulación, ¿ya? Que es una relación débil nomás. Pero sin embargo, categoría y domicilio sí son relaciones fuertes. Acá tenemos domicilio y tenemos categoría. Son métodos, son atributos de la misma clase. En cambio, postulación está dentro de un método de la clase. No es parte de un atributo de la clase. Acá tenemos categoría, domicilio, postulación, sucursal y su tiempo en sucursal. Fíjense acá, sus atributos. Esto viene a ser una agregación. Entonces tenemos agregación de tiempo sucursal y persona. Acá, tiempo sucursal es agregación de sucursal y de persona también. La contenedora. Acá tenemos 4 ejemplos de composición. Es similar a lo que era agregación, pero acá tiene su propio constructor en el constructor. No se le pasa como parámetro, sino que ya directamente se le da. Y después se lo puede utilizar también, ¿no? Acá tenemos diferencia entre composición y agregación. ¿Cuál es la diferencia entre estas relaciones? En la relación de composición, necesitamos representar un todo y sus partes. Por ejemplo, un motor es parte de un coche. Cuando se elimina el contenedor, el contenido también es eliminado. Si eliminamos una universidad, eliminamos igualmente su departamento. Agregación o agrupación. Como representamos las relaciones de software o base de datos. Ejemplo, el modelo del motor MTR01 es parte del coche MC01. Como tal, el motor MTR01 puede ser parte de cualquier otro modelo de coche. Es decir, si eliminamos el coche MC01, no es necesario eliminar el motor, pues podemos usarlo en otro modelo. Cuando el contenedor es eliminado, el contenido usualmente no es destruido. Ejemplo, un profesor tiene estudiantes, cuando el profesor muere, los estudiantes no van a morir con el profesor, ¿no? Yo quiero que no. Así, una relación de agregación es a menudo clasificar o catalogar contenido para distinguirlo de todo lo físico del contenedor. Entonces, una agregación viene a ser una clasificación o una categorización. También una composición viene a ser sí o sí un contenedor físico. Acá tenemos los casos particulares de asociación, cuya relación está entre un todo y sus partes. Gráficamente es como se asocia con un rombo de sus extremos. Acá estos tres vemos que computadora sí o sí necesita CPU, pero puede que no tenga pantalla o teclado. Necesita, pero por ejemplo si es un servidor, no es obligatorio. Acá tenemos agregación, es una relación débil. ¿Por qué? No necesariamente cuando se destruye la computadora se destruye el teclado y la pantalla. Pero la composición es fuerte. Cuando se destruye la computadora, se destruye la CPU. La agregación, en la agregación las partes pueden formar partes distintos agregados. Se caracteriza determinando las relaciones de comportamiento y estructura. Una empresa puede tener clientes, pero si la empresa desaparece, sigue habiendo los clientes por su cuenta. Composición, agregación disyuntiva y estricta. Las partes solo existen asociadas al compuesto. Solo se accede a ellas a través del compuesto. Por ejemplo, acá, si se destruye un avión, se destruye también sus alas del avión. Con una computadora, en este caso lo considera como partes obligatorias CPU y monitor, y teclado y ratón opcionales. El CPU puede tener un DVD, pero sí o sí va a tener una placa madre, un procesador, un disco duro y memoria. Entonces, composición, contenedor obligatorio, agregación, contenedor opcional. Posible o no. Y tenemos otra relación débil, relación de dependencia. La relación de dependencia se da, por ejemplo, cuando una clase depende de otra. Es la relación más débil que una asociación que muestra la relación entre un cliente y un proveedor de un servicio usado por el cliente.
Cliente es el objeto que solicita un servidor y el servidor es el objeto que provee un servicio. Gráficamente la dependencia se muestra como una línea discontinua con una punta de flecha que se agrupa al cliente proveedor. Acá, por ejemplo, tenemos el proveedor viene a hacer matemáticas, que da potenciación y raíz cuadrada, y ecuación, en su método resolver, necesita esa clase. Resolución de una ecuación de segundo grado necesita potenciación, necesita radicación. Para resolver una ecuación de segundo grado, tenemos que recurrir a la función SQRT de la clase mat para calcular la raíz cuadrada. Acá tenemos un sistema, cuando muestra un formulario va a llamar a la clase formulario. Es la clase servidora y esta, mostrar formulario, viene a ser la clase dependiente o cliente. Tenemos la generalización de clase, que ya hemos dicho es la herencia, que tiene acá su clase hijo, es como un triángulo. La agregación y la composición son rombo, y la dependencia es solamente una flecha, ¿ya? Entonces acá taxi y autobús heredan matrícula, modelo, placa de vehículo, por ejemplo. Y tiene, por ejemplo, taxi número de licencia, autobús número de plaza, y acá tienen sus propios constructores de su método específico. Bien, ya vamos a hacer esta implementación de clase en Python, la siguiente clase. También le voy a dar un práctico de diagrama de clase. Ya, y de ahí va a pasar lo siguiente. El día viernes de la otra semana va a su examen del primer tema. Ya se le va a subir a la plataforma, se le va a dar una hora y van a dar su examen. Por el día de hoy, hasta aquí vamos a avanzar. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, por favor. ¿Qué plataforma, ingeniero, será?